Permacultura en Galicia. La necesidad de un cambio en el modelo alimentario. El actual sistema alimentario ha llevado al límite los recursos naturales de nuestro planeta. Es necesario un cambio en los actuales patrones de consumo, producción y tecnológicos hacia nuevos enfoques que prioricen la salud y el respeto al orden natural. Un cambio en la idea que tenemos de conceptos como calidad de vida o riqueza y el despertar de nuestra sensibilidad ecológica y ambiental para conseguir un nuevo mundo más sustentable, justo y saludable para todos. Nuestras acciones tienen un límite. Es urgente y esencial modificar nuestros modelos agrícolas y abandonar el uso de fertilizantes químicos y pesticidas, así como de plásticos y otros contaminantes, si queremos sobrevivir en este planeta. El número de intoxicados al año por pesticidas ronda los 5 millones y las personas fallecidas las 200.000. La mayoría de los agroquímicos son cancerígenos, bioacumulativos, provocan esterilidad, mutaciones genéticas y alergias o alteraciones en el sistema inmunológico, incluso en dosis bajas. Son tóxicos por contacto, ingestión o inhalación. Se estima que hasta 12 millones de toneladas de pesticidas y abonos químicos de síntesis, nitratos y fosfatos, llegan a los océanos cada año, el equivalente a un camión de basura cada minuto. Diariamente se pierden 33.000 hectáreas de tierra fértil por la mecanización excesiva y el uso de agrotóxicos. Una tercera parte de la contaminación mundial del agua dulce se debe a la producción de carne. La industria láctea y de carne representan el 70% del consumo global de agua dulce. El transporte aéreo de tomates, desde Canarias a Holanda, por ejemplo, consume 15 megajulios por kilo enviado, cuando el contenido energético de un kilo de tomates es tan solo de 0,5 megajulios. Por cada dólar que los consumidores pagan dentro de la cadena agroindustrial, la sociedad paga otros $2 por los daños ambientales y a la salud que la misma cadena provoca. En Europa, la mitad de los antibióticos utilizados tiene como destino la producción animal. De ellos, prácticamente un tercio se administra con los piensos de forma preventiva. La cadena agroindustrial destruye anualmente 75.000 millones de toneladas de capa de suelo arable y desmonta 7,5 millones de hectáreas de bosque. Cada año se pierde o se desecha aproximadamente un tercio de la comida producida en todo el mundo para consumo humano, alrededor de 1,3 billones de toneladas. El 70% de la superficie agrícola mundial se destina a la producción ganadera. Estamos ante un reto sin precedentes: transformar nuestra manera de producir y consumir alimentos, cambiar nuestros rígidos esquemas mentales y adoptar sistemas de agricultura ecológica, salvaguardando la salud del suelo y la biodiversidad. La agroecología combina ciencia y conocimiento tradicional. Son imprescindibles nuevas medidas políticas, fiscales y de mercado, pero también en educación. El consumo responsable y el respeto a la tierra que nos alimenta es cosa de todos. Todo es uno y todo está vivo. A menos que las personas puedan convertirse en personas naturales, no puede haber ni agricultura natural ni alimento natural. Masanobu Fukuoka.